Bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionado /diagonal de tenerlos aquí hoy. Para los que son nuevos, me llamo, tu nombre, y en este espacio nos dedicamos a explorar el mundo, a maravillarnos con la vida en todas sus formas y, sobre todo, a conectar con la magia que nos rodea. Y hoy, prepárense porque tenemos un vídeo que les va a tocar el corazón. Hoy les traigo algo que me tiene completamente fascinado /diagonal y que estoy seguro /diagonal que a ustedes también les va a encantar. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasa cuando el destino junta a dos seres que parecían separados por el tiempo, el espacio, o incluso por la memoria? Hoy vamos a sumergirnos en una historia increíble, un reencuentro que nadie esperaba, una de esas historias que te hacen creer en la fuerza del amor, la lealtad, y en la increíble capacidad de la naturaleza para sorprendernos. El título lo dice todo, Ande y Kerem, reencuentro inesperado. Documental por animales imperdible. Sí, imperdible. Y les aseguro que no exagero. Prepárense para conocer a Ande y Kerem, dos seres de cuatro patas que nos van a enseñar una lección muy valiosa sobre el amor incondicional y la amistad que trasciende barreras. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en esta historia épica, quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí, y les gusta lo que ven, no duden en suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguna de las próximas aventuras que les tengo preparadas. Además, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Y, por supuesto, si ya son parte de la familia, muchas gracias por estar aquí. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, arranquemos. La historia de Ande y Kerem es una de esas que parece sacada de una película. Todo comienza en Estambul, Turquía, en un entorno que por sí solo ya es mágico. Imagínense, las estrechas calles adoquinadas, empedradas, que serpentean entre edificios históricos, adornadas con balcones florecidos y tiendas repletas de tesoros orientales. El bullicio constante de la gente, un torbellino de voces, risas y el suave murmullo del turco mezclado con otros idiomas, creando una sinfonía urbana. El olor a especias exóticas flota en el aire, una mezcla embriagadora de comino, canela, azafrán y cardamomo que estimula los sentidos. El aroma a café turco recién hecho, humeante y fuerte, se mezcla con el suave perfume del té de manzana que se sirve en cada esquina. En medio de este escenario vibrante, palpitante de vida, vivían dos perros callejeros, Ande y Kerem. Eran inseparables, como almas gemelas. Ande era una perra de raza border collie, con un pelaje negro y blanco que lucía como un pincelazo de artista, con manchas perfectamente distribuidas sobre su cuerpo. Sus ojos azules, penetrantes y llenos de inteligencia, parecían capaces de leerte el alma. Su mirada, una combinación de curiosidad y bondad, te invitaba a acercarte y a confiarle tus secretos. Era ágil, enérgica y siempre lista para la aventura, con una predisposición innata para el juego y el aprendizaje. Era el espíritu libre del dúo, la que lideraba las exploraciones y desafiaba los límites. Kerem, por su parte, era un perro pastor anatolio, una raza conocida por su lealtad y valentía. Su pelaje, de un color arena dorado, se mezclaba a la perfección con el entorno urbano, como si fuera un camuflaje natural para protegerse de los peligros. Su mirada, profunda y serena, transmitía una calma inigualable y una lealtad tan palpable que te hacía querer abrazarlo para siempre. Era el guardián silencioso, el protector de Ande, siempre atento a su bienestar y dispuesto a defenderla ante cualquier amenaza. Su presencia emanaba seguridad y tranquilidad, un faro en medio del caos de la ciudad. Se cuidaban mutuamente, compartían la comida que encontraban, ya fuera un panecillo olvidado en una acera o las sobras de un puesto de kebab. Dormían juntos, acurrucados para mantenerse abrigados durante las frías noches de invierno y buscando la sombra en los calurosos días de verano. Se defendían el uno al otro ante cualquier peligro,
ya fuera un perro agresivo que intentaba arrebatarles su comida o una persona malintencionada que intentaba hacerles daño. Eran la definición de la amistad incondicional, un ejemplo vivo de que el amor y la lealtad no conocen de razas ni de clases sociales, solo de corazones. Su día a día transcurría entre la búsqueda de alimento, el juego y la exploración de las callejuelas de Estambul. Conocían cada rincón, cada callejuela, cada escondite. Sabían dónde encontrar la mejor comida, dónde encontrar un poco de sombra para descansar y dónde evitar a los perros más problemáticos. Juntos formaban un equipo invencible, unidos por un vínculo que iba más allá de la simple amistad. Era una conexión espiritual, una simbiosis basada en el amor, la confianza y el respeto mutuo. Un día, el destino, o tal vez la crueldad humana, los separó. Nadie sabe a ciencia cierta qué ocurrió exactamente, pero lo cierto es que Ande desapareció. Un día, simplemente, no la encontraron. Kerem la buscó desesperadamente por las calles, corriendo de un lado a otro, olfateando cada rincón, aullando a la luna en las noches oscuras, con la esperanza de que su compañera respondiera. Su aullido, un lamento desgarrador, resonaba en las calles vacías, rompiendo el silencio de la noche y transmitiendo su dolor a todo aquel que lo escuchaba. La gente que los conocía, los vecinos, los comerciantes, los transeúntes que solían darles algo de comer, sentían la tristeza de Kerem. Su dolor era evidente, su mirada había perdido el brillo, su cola ya no se movía con la misma alegría. Se notaba que le faltaba algo, que una parte de él se había ido con Ande. La separación duró mucho, demasiado tiempo para un perro que solo conocía el amor, la compañía y la incondicionalidad que solo puede brindar un amigo de verdad. Kerem siguió viviendo en la calle, sobreviviendo como podía. Se alimentaba de las sobras que encontraba, de la caridad de algunas personas que se apiadaban de él. Ya no era el mismo perro alegre y juguetón que antes. La esperanza, aunque persistía en lo más profundo de su corazón, se había ido desvaneciendo con el paso del tiempo. Los meses se convirtieron en años, y las estaciones cambiaron una y otra vez, pintando el paisaje urbano con diferentes colores y climas. Kerem, aunque seguía vivo, parecía haber perdido un poco de su alegría de vivir. Ya no saltaba tan alegremente ante la presencia de una persona que le ofreciera algo de comida. Su mirada, antes llena de vida, se había ensombrecido, reflejando el peso de la soledad y la nostalgia. Su andar se había hecho más lento, sus movimientos más pausados, como si el tiempo y la tristeza hubieran debilitado su cuerpo y su espíritu. Mientras tanto, Ande tuvo una suerte diferente. Fue rescatada por una familia que la amó, la cuidó y le dio un hogar cálido y seguro. Fue encontrada vagando por las afueras de Estambul, en un estado de abandono y desnutrición. Una familia, con un gran corazón, la recogió y le ofreció todo lo que necesitaba. La llevaron al veterinario, la alimentaron, la bañaron y la llenaron de cariño. Aprendió a vivir rodeada de comodidades, de caricias, de un techo donde dormir y de un plato de comida siempre lleno. Aprendió a confiar en los humanos, a jugar y a disfrutar de la vida. Pero, aunque estaba feliz, aunque la familia que la había acogido la amaba con locura, nunca olvidó a Kerem. En su corazón, en lo más profundo de su ser, la memoria de su amigo fiel, de su compañero de aventuras, seguía viva. Nunca olvidó los días en las calles de Estambul, las noches frías que compartían, los juegos, las risas y la lealtad incondicional que los unía. A veces, cuando se sentaba junto a la ventana, mirando el mundo pasar, un recuerdo la asaltaba, la imagen de Kerem, su inconfundible olor, la calidez de su cuerpo junto al suyo. Y en esos momentos, un profundo anhelo la invadía, la nostalgia la abrazaba y un deseo irrefrenable de volver a verlo, de sentir su presencia, de volver a ser los inseparables Ande y Kerem. La vida es una caja de sorpresas, ¿verdad? Y el destino, a veces, tiene formas muy extrañas de unir a las personas, y a los perros, en este caso.
5 años después de su separación, el destino, con su astucia infinita, decidió entrelazar nuevamente los caminos de Hande y Kerem. Un día, después de 5 largos años, Hande y su familia estaban paseando por el mismo barrio donde alguna vez Hande y Kerem habían vagado juntos, explorando las calles, buscando alimento, y jugando en la sombra. De repente, Hande se detuvo en seco. Su cuerpo temblaba, su nariz olía algo familiar, algo que creía haber perdido para siempre. Algo que la hizo recordar un pasado lejano, un vínculo que el tiempo y la distancia no habían podido borrar. Su instinto, agudizado por años de vida en la calle, reaccionó de inmediato. Su mirada se fijó en un punto concreto, sus pupilas se dilataron, y un ladrido ahogado escapó de su garganta. Y allí estaba Kerem. El reencuentro fue algo mágico. Las imágenes del documental, filmadas por un equipo de filmación que se encontraba grabando un documental sobre perros callejeros en Estambul, son desgarradoras y hermosas a la vez. Capturan la esencia de la emoción humana, la alegría y la tristeza que se entrelazan en un momento tan trascendente. El documental, rodado con una sensibilidad exquisita, nos muestra cada detalle, cada gesto, cada mirada, amplificando la conmovedora historia. Hande corrió hacia Kerem, saltando de alegría, moviendo la cola frenéticamente, con una felicidad que parecía emanar de cada poro de su ser. Kerem, al principio, no la reconoció de inmediato. Quizás el tiempo transcurrido, los años de separación, habían borrado algunos detalles de su memoria olfativa. Quizás la incredulidad, la imposibilidad de creer que después de tanto tiempo, Hande estuviera frente a él, lo paralizó por un instante. Pero, en cuanto sintió su olor, ese aroma inconfundible que lo transportaba a su pasado, en cuanto vio sus ojos, esos ojos azules que lo conocían tan bien, que habían compartido tantas aventuras juntos, supo que era ella. Su Hande. La escena que siguió es puro amor, una demostración de que el amor incondicional y la amistad verdadera son capaces de superar cualquier barrera. Kerem, al principio, se quedó inmóvil, dubitativo, pero luego reaccionó de forma instintiva. Se abrazaron, se olieron, se tocaron, como si el tiempo no hubiera pasado. Jugaron como si fueran 2 cachorros, corriendo, saltando, mordisqueando, demostrando su felicidad de manera efusiva. Los movimientos de Hande eran rápidos y ágiles, los de Kerem, un poco más lentos, pero igualmente llenos de alegría. Las lágrimas de la gente que presenció ese momento, los vecinos, los miembros del equipo de filmación, eran inevitables. La emoción era palpable, una mezcla de sorpresa, felicidad y profunda congoja. La escena fue capturada en toda su magnitud, con planos que resaltaban la ternura, la alegría y la inmensa conexión que unía a esos 2 seres. El documental captura cada detalle, cada gesto, cada mirada de ambos perros. Es un reencuentro que te hace creer en la bondad del mundo, en la fuerza del vínculo que existe entre los seres vivos. La cámara sigue sus movimientos, los primeros roces, los saludos, la alegría de la reunión, la complicidad que renace de inmediato. Es un momento que te toca el alma, que te hace reflexionar sobre la importancia del amor, la amistad y la lealtad. Pero la historia no termina ahí. Después de ese reencuentro inolvidable, Hande y su familia decidieron tomar una decisión que nos demuestra la grandeza del corazón humano y la importancia de la empatía. Decidieron, sin dudarlo, adoptar a Kerem, darle un hogar, un lugar seguro donde vivir, y permitir que los 2 amigos inseparables volvieran a estar juntos para siempre. El documental nos muestra cómo Hande y Kerem volvieron a ser inseparables, esta vez con la bendición del destino y la generosidad de la gente. La familia de Hande, consciente del vínculo existente, se comprometió a cuidar de Kerem, a darle todo el amor y la atención que necesitaba. Le proporcionaron una cama cómoda, un plato de comida siempre lleno y, sobre todo, una familia que lo quería. Ahora, Hande y Kerem viven felices, juntos, disfrutando de cada día como si fuera el último.
Pasan sus días jugando en el parque, paseando por las calles, compartiendo siestas bajo el sol y demostrando al mundo la fuerza del amor y la amistad. Se cuidan, se protegen, se aman. Y su historia nos enseña que el amor verdadero no conoce de tiempo ni de distancia, que la amistad puede superar cualquier obstáculo y que, a veces, las mayores recompensas están en las cosas más simples, una caricia, una mirada, la compañía de un amigo fiel. El documental también nos muestra la importancia de la adopción y el rescate de animales. Nos recuerda que hay miles de perros y gatos que necesitan un hogar, que esperan ser amados y valorados. Nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad como seres humanos de cuidar y proteger a los animales, de darles una segunda oportunidad. Nos muestra la labor de las organizaciones y voluntarios que dedican su tiempo y esfuerzo a rescatar y cuidar a los animales abandonados, demostrando una vez más la importancia de la compasión y la empatía. La historia de Ande y Kerem es un recordatorio de la belleza de la vida, de la importancia de la conexión humana y animal, y de la esperanza que siempre debe acompañarnos. Es una historia que nos llega al corazón, que nos inspira a ser mejores personas y a vivir cada día con más amor y compasión. Es una prueba de que la amistad y el amor pueden florecer en los lugares más inesperados, y que la perseverancia y la esperanza siempre tienen su recompensa. Y este documental, amigos, es simplemente imperdible. Es una joya que te emociona, te informa y te hace creer en la magia. Es una ventana a un mundo de emociones, de lealtad, de amor incondicional. Es una lección sobre la importancia de la empatía, la compasión y la conexión entre los seres vivos. Así que, si tienen la oportunidad, búsquenlo, véanlo, compártanlo. Les aseguro que no se arrepentirán. Busquen el documental Ande y Kerem, Reencuentro Inesperado, en las plataformas de streaming, en las redes sociales o en YouTube. No se pierdan la oportunidad de conocer esta conmovedora historia que les cambiará la forma de ver el mundo. Ahora, para resumir un poco lo que hemos visto hoy, hemos conocido a Ande y Kerem, dos perros callejeros que vivieron una historia de amor y amistad incondicional. Hemos sido testigos de su desgarradora separación y de su increíble reencuentro después de años. Hemos aprendido sobre la importancia de la adopción y el rescate animal. Y, sobre todo, hemos recordado que el amor es el motor que impulsa nuestras vidas. El documental nos ha mostrado la importancia de la paciencia, la perseverancia y la esperanza. Nos ha enseñado que, incluso en los momentos más oscuros y difíciles, siempre hay una luz al final del túnel, una posibilidad de reencuentro, una nueva oportunidad para ser felices. Nos ha recordado que la vida es un regalo, que debemos valorar cada instante y que debemos aprovechar cada oportunidad para demostrar nuestro amor y nuestra gratitud. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Me encantaría leer sus comentarios, saber qué sintieron al ver la historia de Ande y Kerem. ¿Qué les pareció el reencuentro? ¿Qué lecciones sacaron de esta historia? ¿Se emocionaron? ¿Lloraron? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y responder sus preguntas. Me interesa mucho saber cómo esta historia impactó sus corazones, si les hizo reflexionar sobre la importancia de la amistad, el amor y la lealtad, y si, a raíz de este documental, se plantearon la posibilidad de adoptar o ayudar a un animal necesitado. Cada comentario es importante, cada opinión es valiosa y me ayudan a mejorar y a ofrecerles contenido que les llegue al alma. Y, por último, pero no menos importante, si este vídeo les tocó el corazón, si les pareció interesante, si les hizo reflexionar, denle un buen like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas conozcan la historia de Ande y Kerem. Ayúdenme a difundir este mensaje de amor, esperanza y compasión. Compartan este vídeo en sus redes sociales, en sus grupos de amigos, en sus familias. Háganlo llegar a todas las personas que conozcan.
Inviten a sus amigos a suscribirse al canal y a activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de las próximas historias que les tengo preparadas. Y, por supuesto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Su apoyo me motiva a seguir investigando, a seguir buscando historias que nos inspiren, que nos emocionen y que nos hagan reflexionar. Su apoyo me permite seguir creando un espacio donde podamos compartir nuestras emociones, nuestras ideas y nuestras pasiones. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Recuerden siempre que el amor y la amistad son los motores que impulsan nuestras vidas, y que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más difíciles. No olviden nunca ser amables, compasivos y estar siempre dispuestos a tender una mano a quien lo necesite. Hasta la próxima aventura. No se pierdan la magia que nos rodea.